San Ciriaco, diácono y compañeros mártires, muertos en el año 303, 8 de agosto. El siglo III tocaba a su fin. Maximiano, soldado advenedizo y general cruel, había sido elevado al mando del imperio por Diocleciano. Estos dos augustos, con los Césares Galerio, subordinado a Diocleciano, y Constancio Cloro a Maximiano, formaron la tetrarquía rectora de los destinos del mundo. Este último, en agradecimiento a su bienhechor, determinó construir un magnífico edificio que perpetuara su nombre. Las termas de Diocleciano iban a ser, sin duda alguna, el monumento más grandioso de Roma. Se iniciaron los trabajos en 302. Hasta esa fecha, Diocleciano se había mostrado condescendiente y benévolo con los cristianos. Algunos de ellos ejercían altos empleos en los diversos ramos administrativos, sobre todo en el ejército. Los esclavos cristianos eran tratados con suavidad desconocida hasta entonces. La nefasta influencia de su yerno Galerio, hombre sanguinario y de instintos malvados, y la debilidad de carácter de Diocleciano acabaron por cambiar radicalmente tan buenas disposiciones. La primera labor de Galerio fue purificar el ejército, año 297. 6 años más tarde, el emperador, lleno de años y achacoso, se dejó arrancar los edictos persecutorios. Las actas de un grupo de mártires africanos de esta época ofrecen algunos detalles. En el reinado de Diocleciano y de Maximiano, las furias infernales se desencadenaron contra los cristianos. Se buscaban los libros sagrados para quemarlos. Se demolían las iglesias y se prohibía el culto en las reuniones de los fieles. Pero la grey del Señor, al par que impedía en lo posible aquellas horrendas profanaciones, se aprestó a defender su fe. El hierro, el fuego, las ruedas, los calabozos, los más diversos instrumentos de tortura que inspirar pudiera la perfidia humana, entraron en juego contra ellos. El valor y la serenidad de los discípulos de Cristo enardecía la cólera de sus perseguidores, los cuales, al verse vencidos, resolvieron emplear un nuevo género de suplicio, tanto más cruel cuanto más prolongado, a cuya sorda violencia, consumiéndose en la oscuridad, se extinguiría el nombre cristiano en todo el imperio. Ordenaron, pues, que el soberbio edificio de las termas fuera erigido a costa del sudor de los cristianos, condenados a trabajar como penados en aquella obra. Era espectáculo verdaderamente digno de admiración del cielo ver aquel prodigioso número de confesores de Cristo de toda edad y condición. Los ancianos, vilmente tratados, acarreando piedras, arena y mortero. Los nobles, uncidos a pesados carros, eran bárbaramente fustigados a latigazos como animales. Los jóvenes y adolescentes perdían prematuramente el vigor de la vida, sometidos a trabajos impropios de su edad. La degradada y corrompida Roma contemplaba impasible esta dolorosa escena de la humanidad doliente. El prolongado martirio se acrecentaba por la escasez y mala calidad de los alimentos y por la carencia de agua. Trabajaban sin descanso todo el día, expuestos a la inclemencia del tiempo. Sin embargo, era de maravillar la apacible tranquilidad con que aquellos hombres, en medio de tantas penalidades e injusticias, cumplían sin protesta su labor. Ciriaco y sus compañeros, víctimas de su caridad. Vivía en Roma por aquel entonces un noble cristiano rico y poderoso llamado Trasón, que, conmovido por las vejaciones de que eran blancos los siervos de Dios, resolvió emplear sus inmensas riquezas en socorrerlos. Ciriaco, Largo, Sicinio y Esmaragdo fueron los instrumentos de que se valió para llevar a término su generoso propósito. Según se refiere un antiguo autor italiano, Ciriaco era toscano de origen, de familia rica, pero pagana. Sucedió a su padre en la prefectura de su provincia y más tarde fue agregado a la corte imperial en Roma. En esta ciudad conoció la religión cristiana, aprendió secretamente sus dogmas y su moral, distribuyó sus riquezas entre los pobres y abrazó el cristianismo para dedicar el resto de su vida a las obras de caridad entre sus hermanos perseguidos. El valor, la abnegación, el celo y la caridad de estos 4 varones granjearon la confianza de Trasón. Los atletas de Cristo, burlando la vigilancia de los guardianes, depositaban en las manos y en el corazón de sus hermanos, empleados en la construcción de las termas,
la limosna material y el consuelo espiritual. El Papa San Marcelino, noticioso del celo con que Ciriaco y Largo se desvivían para aliviar y socorrer a los cristianos perseguidos, premió tan desinteresados servicios elevándolos a la dignidad del diaconado que tan merecida tenían por sus virtudes. El Señor quiso además recompensar con tesoros celestiales la heroica abnegación de sus siervos, dándoles parte en los sufrimientos de aquellos. Cierto día, los guardianes los sorprendieron en su caritativa ocupación. Al punto fueron arrestados y se los condenó a compartir idénticas penalidades y trabajos. Al serles comunicada la sentencia, se llenaron de gozo, porque entendían tener ocasión de alentar a los demás. En adelante, no pudiendo aliviar a sus compañeros con limosnas, ayudábanles con exhortaciones y ejemplos. Risueños y sonrientes, Ciriaco y sus 3 compañeros transportaban piedras y arena y arrastraban carretones. Terminada su labor, aún les sobraba tiempo para ayudar a los más necesitados y agobiados, cual si a ellos no les pesara la propia fatiga. Cierto día, un venerable anciano, por nombre Saturnino, cayó rendido de fatiga. Los 4 jóvenes levantáronle respetuosamente y le prodigaron cuantos cuidados estaban a su alcance. Este acto humanitario llenó de admiración a sus propios guardianes, los cuales pusieron en conocimiento del emperador la virtud y entereza de nuestros santos. Maximiano, en vez de conmoverse, se irritó en extremo. Ordenó que los arrojasen sin demora a un oscuro calabozo y que allí los atormentasen sin piedad. Martirios de Sicinio y Saturnino. Días más tarde, el emperador hizo comparecer a Sicinio ante su tribunal para ver si lo atraía hacia el culto de los falsos dioses. «¿Quién eres tú?», preguntóle. «Soy», respondió Sicinio con suavidad, «un pecador. Me llamo el siervo de los siervos de Cristo». «¿Qué himnos cantan los cristianos? Si los conocieseis, conoceríais y adoraríais a vuestro Creador». «Por fortuna hay otro Creador que Hércules, el invencible». «Me causa vergüenza oír pronunciar su nombre», replicó el santo. «Propongo a tu inmediata elección esta alternativa: sacrificar al dios Hércules o ser pasto de las llamas. Morir por Cristo es mi único deseo. Dichoso de mí si consigo la corona de la inmortalidad». Mortificado por semejante lenguaje, ordenó el emperador que le encerrasen en la cárcel mamertina, mas, creyendo vencer su constancia, sometióle más tarde a un nuevo interrogatorio. Al comparecer ante los jueces, viéronle rodeado de una luz celestial y se oyó una voz que decía: «Venid, benditos de mi Padre, recibid el reino que os tengo preparado desde el principio de los siglos». Aproniano, testigo de este milagro, se convirtió al cristianismo y recibió de manos de Sicinio las aguas bautismales. Algunos días después fue decapitado y su alma gloriosa voló al cielo con la falange de los mártires. Sicinio y su compañero Saturnino fueron conducidos de nuevo a la cárcel, donde instruían y bautizaban a numerosos paganos que los visitaban. Enterado de ello, Laodicio, prefecto de Roma, mandó que, cargados de cadenas y pies descalzos, compareciesen ante él. «¿Perseveráis?», aún dijo el prefecto, «en vuestras vanas y ridículas supersticiones y negáis la adoración a los dioses del imperio». «Nosotros, pobres pecadores», replicó Sicinio, «somos siervos de Cristo y por nada del mundo nos envileceremos adorando a los demonios». Entonces, Laodicio mandó traer el pebetero en que se ofrecía el incienso. «Confunda el Señor vuestra vanidad e idolatría», exclamó Saturnino. A esta voz cayó el ídolo en tierra y 2 soldados llamados Papías y Mauro, movidos por la gracia de lo alto, se convirtieron a la fe cristiana. «Verdaderamente», exclamaron, «el Señor Jesucristo que adoran Sicinio y Saturnino es el único Dios verdadero». Ebrio de cólera, el juez ordenó que extendiesen a Sicinio y Saturnino en el Eculeo y que fuesen golpeados con nervios de toro y varas flexibles. Sufrieron bárbaros tormentos sin dejar de repetir: «Gloria a ti, Señor de los cielos y tierra, que nos concedes la gracia de ser contados entre tus siervos». Y dirigiéndose a los verdugos les decían: «¿Es posible que el demonio os haga ser tan crueles?». Estas palabras enfurecieron más al tirano Laodicio,
que mandó romperle las mandíbulas con piedras y quemarlos a fuego lento con antorchas encendidas. Estos suplicios no alteraron la paz y la alegría que se traslucía en sus rostros. Laodicio, vencido, ordenó que los decapitasen, lo cual ejecutaron los verdugos en la vía Nomentana. Como inocentes corderos se prestaron al sacrificio que les abría las puertas de la eterna gloria. Papías y Mauro fueron arrastrados bárbaramente hasta la misma vía. Perdieron la vida en este cruel e inhumano suplicio y como consecuencia de él quedaron sus cuerpos horriblemente mutilados. Era el día 29 de enero. Ciriaco cura a la hija del emperador. Ciriaco y sus amigos acompañaban sus rudos trabajos con fervientes oraciones y alentábanse mutuamente en la práctica del bien y de la virtud. El Señor recompensó su fidelidad y sus sufrimientos con el don de milagros. Por su intercesión, algunos ciegos recobraron la vista y otros varios enfermos volvieron a encontrar la salud. Pero nuestro Señor quiso manifestar, por su fiel siervo Ciriaco, con mayor clarividencia, la fortaleza de su brazo. Una hija de Diocleciano, llamada Artemia, sufría horriblemente porque era atormentada por el demonio. La medicina humana se veía impotente para curar tan gran mal. El maligno espíritu gritaba sin cesar que solo abandonaría su presa por orden de Ciriaco, diácono de los cristianos. Convenía, por lo tanto, recurrir a la benevolencia de aquel cristiano, condenado a trabajos forzados por la crueldad imperial. Grande humillación se pedía al amor paterno. Por orden del emperador, Ciriaco y sus dos amigos, Largo y Esmaragdo, vinieron al palacio escoltados por los nobles de la corte y con toda clase de atenciones y deferencias. Llegados a la cámara imperial, acercóse Ciriaco a la joven posesa y ordenó al demonio, en nombre de Dios, que abandonase el cuerpo de su víctima. «Si me arrojas de aquí», replicó el demonio, «haré que vayas a Persia». La diabólica predicción tuvo cabal cumplimiento, para confusión suya y mayor gloria de Dios. El demonio cedió al poder divino y la princesa fue libertada del inmundo espíritu. La emperatriz Prisca, cristiana en secreto según Lactancio, instruyó a su hija sobre los misterios de la fe y la bautizó sin el conocimiento de Diocleciano. Este, reconocido por aquel milagroso favor, concedió la libertad a Ciriaco, a Largo y a Esmaragdo, y mandó que les diesen una casa en Roma y se les guardase de toda clase de miramientos. Viaje a Persia. Al mismo tiempo que esto ocurría en Roma, Jovia, hija del rey de Persia, se halló poseída del mismo demonio. Presa de espantosas convulsiones, gritaba: «Solo el diácono Ciriaco que está en Roma puede socorrerme». El rey envió con urgencia emisarios al emperador Diocleciano, suplicándole que le enviase Ciriaco sin perder un instante. El emperador accedió gustoso a sus ruegos. Ultimados los preparativos del viaje y nombrada la comitiva imperial, emprendieron el camino de Persia, yendo con Ciriaco sus dos compañeros. Hicieron por mar parte del viaje, y saltando en tierra, no fue posible hacerles admitir el equipaje que se les daba para su comodidad. Caminaban los tres a guisa de peregrinos, con el bordón en la mano, sin dispensarse de sus acostumbradas penitencias, ayunando todos los días y cantando alabanzas al Señor. Cuando Ciriaco llegó al palacio del monarca persa, éste se arrojó a sus pies y le pidió humildemente la curación de su hija. El santo diácono le prometió atender a su demanda. Puesto en oración, prosternado en tierra y con el rostro bañado en lágrimas, mandó al demonio, en nombre de Jesucristo, que dejase libre a Jovia. Obedeció al instante y ante tamaño prodigio, así el padre como la hija se convirtieron y recibieron el bautismo, junto con más de 400 gentiles, testigos del estupendo milagro. El rey de Persia, en agradecimiento, quiso otorgarles ricos presentes, mas los austeros cristianos los rehusaron diciendo: «Los siervos de Cristo dan gratuitamente lo que gratuitamente han recibido. No hay aquí méritos nuestros, sino solo de Dios». Hermosa confesión del poder divino y de la debilidad humana. Para atender a los nuevos convertidos y confirmados en la fe, permanecieron en la corte de Persia 45 días, después de los cuales emprendieron el regreso a Roma.
eran portadores de cartas laudatorias del rey de Persia para su colega Diocleciano, el cual les dispensó honroso recibimiento y los dejó después en absoluta libertad de acción. Nuevo arresto, el martirio y la sepultura. Los 3 confesores de Cristo aprovecharon de esta libertad y tolerancia para proseguir repartiendo la limosna espiritual entre los pobres desgraciados y para frecuentar las reuniones cristianas. Mas esta paz pasajera preparaba furiosa tempestad. Diocleciano, viejo y achacoso, fijó su residencia en Nicomedia, Asia Menor, y dejó a Maximiano al cuidado del occidente. Este, árbitro de la situación, descargó sobre los cristianos las iras de su venganza contenidas por el débil Diocleciano. No se había olvidado de Ciriaco, Largo y Esmaragdo, los cuales fueron arrestados y encarcelados nuevamente. Días más tarde comparecieron ante el tribunal de Carpacio. Ni las amenazas ni la adulación de este inicuo magistrado doblegaron la voluntad indomable de los confesores de Cristo. «Insensatos», les dijo, «reconoced al fin vuestro error, adorad a los dioses del imperio, que son los únicos capaces de salvaros». «Nosotros no conocemos más que un solo Dios», repuso Ciriaco, «y este Dios es Jesucristo, Señor de cielos y tierra, muerto en la cruz por nosotros. Confesaremos su nombre aunque nos cueste la vida». Este lenguaje, propio de héroes cristianos, enardeció al juez, el cual ordenó al verdugo que derramara pez hirviendo sobre la cabeza de Ciriaco. El mártir daba gracias a Dios por tan señalado favor y exclamaba: «Gloria a ti, Señor, que me has juzgado digno de sufrir por tu nombre». La serenidad y el valor de la víctima enfurecieron a Carpacio. «Que le pongan en el potro», decía, «y que desgarren sus miembros y le azoten con varas hasta que el dolor le vuelva a su juicio». Mientras los verdugos ejecutaban la bárbara sentencia, Ciriaco no cesaba de orar. Parecía vivir en un mundo interior, ajeno a aquella escena. «Oh Jesús, soberano y dueño mío», decía, «ten misericordia de este indigno siervo tuyo. Gracias te doy, Dios mío, porque me haces el honor de dejarme padecer por la gloria de tu santo nombre». Vencido el juez por la constancia de los mártires, los volvió a encarcelar y notificó al emperador la actuación del tribunal y su fracaso. El día siguiente, por mandato del príncipe, condujeron a Ciriaco, Largo y Esmaragdo con otros 20 cristianos más a la Vía Salaria, no lejos de las puertas de Roma, para ser decapitados. El dichoso tránsito, según el martirologio romano, acaeció el 16 de marzo del año 303. Los sagrados cuerpos fueron recogidos por un santo sacerdote llamado Juan y enterrados cerca de esta misma vía, excepto el de San Ciriaco, que a ruegos de Lucina, rica y piadosa dama romana, fue colocado en la catacumba que ella misma había hecho construir en el camino de Ostia. Verificóse esta primera traslación el 8 de agosto, día en que la iglesia celebra su fiesta. Más tarde, las reliquias de San Ciriaco fueron trasladadas a Roma y depositadas en la iglesia de Santa María in Via Lata, edificada sobre el emplazamiento de la casa donde viviera San Pablo antes de ser preso. Último destino de las termas de Diocleciano. Las termas de Diocleciano, comenzadas por Maximiano en nombre de su regio protector, fueron inauguradas por Galerio y Maximiano. Tenían capacidad para más de 3.200 bañistas. Estaban emplazadas en lo que hoy ocupa la iglesia de Santa María de los Ángeles, la plaza dei Termini, el convento de los Cartujos y de los Bernardos, la cárcel, los graneros públicos, algunas casas y jardines que están alrededor y parte de la Villa Massimi, lo cual da una idea de su vasta amplitud. Los cristianos condenados por su fe a la pena de trabajos forzados y en número de 40.000, según el cardenal Baronio, llevaron a cabo la gigantesca obra. El mismo sabio cardenal ha descubierto ladrillos marcados con una cruz. A pesar de su solidez y amplitud, las termas estuvieron abiertas poco más de un siglo. Tal vez las inutilizó Alarico en 410. Desde esta fecha han pasado a la historia con la gloria de lo que fueron. Parece que el dedo de la providencia ha querido borrar en gran parte las huellas de este monumento que excitaba con justicia la indignación del pueblo cristiano y civilizado como recuerdo de un crimen de lesa humanidad. Estas construcciones estaban totalmente abandonadas en el siglo XVI, cuando el cardenal de Velay, embajador de Francisco I,
edificó en parte de su emplazamiento una hermosa vivienda que fue adquirida poco tiempo después por San Carlos Borromeo. El santo cardenal la cedió más tarde a su tío el Papa Pío IV, el cual la donó a su vez a los padres cartujos. Las partes principales de estas construcciones, santificadas por los sudores y padecimientos de los discípulos de Cristo, y que aún hoy desafían la implacable mano del tiempo, son el Laconicum, que hoy sirve de entrada a las ruinas, el Caldarium, transformado por Miguel Ángel en la iglesia de Santa María, la Natatio o Frigidarium, convertido en coro de la misma iglesia, y finalmente, inmensas ruinas esparcidas en los jardines de los cartujos. Detrás de la basílica se halla el convento de los monjes, con un claustro maravilloso que pregona las grandezas del arte cristiano. Sobre las ruinas de las termas de Diocleciano se construyó asimismo el vasto hospicio de Santa María de los Ángeles, fundado por el Papa Pío VII, donde se educaban más de 450 niños y 500 niñas. De tal forma, aquellos muros seculares, levantados en otro tiempo por la mano de los mártires y santificados por sus padecimientos y su sangre, convirtiéronse por admirable disposición de la providencia en asilo de la oración y de la caridad, y de lo que fuera un día gloria y pregón para aquellos inhumanos gobernantes, habían hecho los cristianos un monumento a la virtud y a la gloria de Dios. Que tal suele acabar el empeño orgulloso de los tiranos, para quienes no existe otra ley que sus propios desvaríos, ni otra inspiración que la insolente vanidad de sus errores.